Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos hoy por aquí? Estamos ya en otro episodio del podcast de Smart Bienestar. Hoy nos encontramos con Angelina Gentili, que nos viene a hablar de un tema que creo que compete a todos los departamentos de recursos humanos, que es bastante innovador y bastante resolutivo. Creo que puede ser bastante útil a lo que es la gestión de equipos, a lo que es el crecimiento del equipo, del líder, me atrevo yo también a decir. Así que yo no voy a hablar más porque no voy a dar spoiler, sé que lo quieren, no lo voy a hacer. Yo primero le quiero dar la bienvenida y el agradecimiento grandísimo a Angelina por estar aquí con nosotros hoy a hablarnos de este tema tan interesante. Así que bienvenida, muchísimas gracias y la palabra es tuya. Gracias, muchas gracias, Diani. Mira, muy feliz de estar en tu podcast hoy día y también muy feliz de estar compartiendo con todos los profesionales ahí, fanáticos de recursos humanos que nos están escuchando en este momento. Tal como lo dijiste, yo soy Angelina, hoy día estoy acá en Barcelona y he dedicado toda mi carrera a recursos humanos. He vivido tanto en Chile como en Estados Unidos, en el Bay Area, y ahora también en Madrid y en Barcelona. Y he trabajado durante muchísimos años para el mundo tecnológico, liderando equipos y sobre todo ayudando a empresas a crecer exponencialmente. Por ejemplo, Personio, una empresa europea muy importante, un unicornio, es del startup. Tomé Personio cuando teníamos 250 trabajadores y lo dejamos cuando tenía más de 2.200 en su planta. Entonces, en todo este macro proceso, he desarrollado un montón de áreas de felicidad donde puedo aplicar mis conocimientos de recursos humanos, pero más que nada, más que aplicar mis conocimientos, aprender mediante la interacción con otros profesionales de recursos humanos. Aquí no estamos para inventar la rueda, sino que al contrario, para aprender de todos nosotros, tomar las mejores ideas, mejorarlas, iterarlas y seguir creciendo profesionalmente. Así que súper feliz de estar hablando de un tema ahí que me apasiona, que es el tema operacional. Pues sí, la verdad es que, y me consta que sí que tienes bastante experiencia, bastante conocimiento sobre esto, o sea, que sé que para ti es como pez en el agua. Así que yo voy a empezar de una vez a tirar de la tela y te quiero preguntar ya directamente, ¿no? ¿Qué es el Operational Efficiency? Claro, el operational efficiency parte, bueno, desde las escuelas de recursos humanos, de la parte no tan famosa. Recursos humanos siempre es como, hagamos desarrollo organizacional, ahí está el valor. Pensemos en la estrategia, ahí está el valor. Pero nadie en realidad piensa que tan importante como la estrategia, es también importante dar una operación que sea 100% eficiente dentro de recursos humanos. Y para recursos humanos la operación eficiente es desde el punto de vista más simple que te puedas imaginar. Cuando todos nosotros entramos a un trabajo, firmamos un contrato laboral que dice que vamos a recibir un salario X pagado en la fecha X y ciertos beneficios y que nuestro comienzo del día va a ser el día, por ejemplo, diciembre 1. Entonces, la primera labor de recursos humanos es, bueno, no solamente darle la bienvenida a ese trabajador, pero asegurarnos que tenemos todas las condiciones para pagarle a ese trabajador de forma accurate, on time, y obviamente sin errores. Y mientras nosotros tengamos esa garantía de validar y otorgar los servicios de esa relación contractual, estamos hablando de la base mínima de los recursos humanos. Mm, Y desde esa pequeña parte empieza lo que es la eficiencia. Pero este tema empezó a evolucionar y en realidad se empezó a desarrollar como pensar en recursos humanos como más que, más que un sistema administrativo, un sistema que genera programas o servicios hacia nuestros trabajadores o nuestros stakeholders internamente. Como por ejemplo, eh, onboarding. Entonces, recursos humanos genera estos servicios, onboarding, que tiene una estructura en particular, que tiene un foco, un cliente en particular, que son nuestros trabajadores, y que tiene una experiencia determinada. Y cuando nosotros empezamos a pensar en recursos humanos como
productos o servicios, viene la gran pregunta de, bueno, ¿cómo nuestros clientes están apreciando, están valorando este servicio? Y en esa medición de la calidad del servicio viene todo lo que también es la eficiencia operacional. O sea, para yo tener la máxima calificación de este servicio, tengo que garantizar que todo lo que mi producto o servicio otorga efectivamente se le esté entregando a los trabajadores. Entonces, la eficiencia operacional viene en garantizar de que en toda la operación de recursos humanos estemos cumpliendo nuestras expectativas hacia esos clientes y que estemos cumpliendo con el diseño de nuestro producto justamente para ello. Y uno puede pensar, wow, me queda tanto para llegar a esa North Star, como nosotros le llamamos, pero en realidad es bastante más simple. Es tan simple como payroll, pensarlo como un producto, y empezar de lo más básico. Le estamos entregando cuántas personas se están quejando de payroll, cuántos errores yo estoy detectando de payroll, y así, digamos, esta eficiencia operacional empieza a evolucionar y ya no es solamente payroll, sino que son los beneficios, son los horarios de trabajo, y así se empieza a aplicar esta misma filosofía de producto y servicio a todas las cosas, toda la operación que nosotros hacemos desde un punto de vista de recursos humanos. Sí, porque lo que me estoy dando cuenta es que se sale de lo tradicional en acercarse detalladamente a cada paso y realmente hacer los ajustes necesarios en cada fase. O sea, no verlo como algo muy general, sino que en cada fase dar la atención que necesita la empresa, ¿no? Porque me imagino que cada empresa, bueno, me imagino, no, sé que cada empresa es un mundo y que cada quien lo va a graduar como quiera, pero bueno, ya que estamos, ya yo quiero saber cómo se hace eso, cómo podemos lograr una eficiencia operacional. Claro, mira, partamos desde el punto más básico. A ver, esta eficiencia operacional tiene un rango un campo de evolución enorme. Parte hasta empresas muy desarrolladas en este tema, que ya, por ejemplo, tienen la habilidad de decir cuáles son las preguntas que los trabajadores hacen, cuánto tiempo tienen para responderle a esos trabajadores. Ese es como el ideal, ¿cierto? Pero muchos de nosotros en realidad en el día a día funcionamos por, no sé, 300 correos electrónicos que revisamos entre medio de que estamos trabajando, o también un mensaje de Slack o un mensaje de Teams. Entonces, en realidad, ¿cómo se logra esto? Número uno, se logra mediante la posibilidad de que nosotros registremos todos los requerimientos de los trabajadores. O sea, por ejemplo, si son correo electrónico, bueno, tal vez podemos meter una pequeña automatización que nos clasifica esos correos electrónicos y de alguna forma se guardan y podemos saber después de un año cuántas preguntas nuestros trabajadores nos están haciendo. Puede evolucionar hasta, bueno, si tienen Slack o Teams, hay también algunas automatizaciones que se pueden colocar para estimar estadísticas después de cierto tiempo. Y después el otro paso es implementar algún sistema de tickets, un formulario en Google Forms donde el trabajador te pone la pregunta y tú después le contestas. Y esto puede continuar evolucionando hasta poner ya hasta un software. Hay un montón de SIS, como Workday, como Personio, como Highbox. Anoche estuve en una cena aquí en Barcelona con los equipos de Highbox. Un montón de herramientas que se pueden aplicar y que nos pueden ayudar a generar ese one single point of contact, donde el trabajador se contacta por una variedad de temas. Yo puedo registrar eso y puedo no perder el correo, no perder entre todos los mensajes de Slack. Y después de eso, ¿qué es lo que pasa? Que juntas información. Cuando yo recién lancé... Una base de datos muy, muy buena. Muy buena. Cuando yo lancé este modelo, fíjate que no teníamos cómo saber cuáles eran las cosas que nos preguntaban los trabajadores durante el año. Implementó un sistema de tickets, agregamos un pequeño tema tecnológico que no fue tan complicado, y hicimos tickets por Jira. Teníamos un landing page donde el trabajador simplemente escribía. Eso evolucionó hasta tener 18.000 tickets cuando estás en una empresa de hypergrowth, que va
donde tienes 110 trabajadores nuevos empezando un mismo día de forma global, esa es la escala, empiezas a tener muchísimos tickets. Nosotros teníamos 18.000 tickets al año, sabíamos perfectamente cuáles eran relacionados a payroll, cuáles eran relacionados a preguntas de beneficio, y empezamos ahí simplemente a conocer los datos. El segundo año empezamos a tomar esos datos y empezar a analizarlos. Y empezamos a crear, como el North Star, es material para el self-service. O sea, la idea es que el trabajador no llegue y ocupe un minuto de tu tiempo, sino que logre encontrar la información relevante para ayudarles a responder sus preguntas. Entonces, de a poco fuimos empezando a documentar las preguntas más frecuentes. Después armamos una wiki interna que ya tenía una mucha mejor estructura. Después hacíamos sprints trimestrales donde actualizábamos todos los artículos, cosa de que siguieran siendo relevantes para nuestros trabajadores. Y empezamos a ver que pese a que la empresa crecía de tamaño, el número de tickets se mantenía flat, se mantenía estable. Lo que significaba que, imagínate cuántas horas de trabajo estábamos ahorrando gracias a usar la eficiencia operacional mediante el traqueo o mediante saber cuántos tickets y qué es lo que te están preguntando tus trabajadores. Y esto después ya sigue evolucionando, donde ya pones SLA, puedes hacer distribución del trabajo, cuántos tickets tu gente de recursos humanos va a empezar a usar o no. Después empiezas a fijarte ya cuál es la calidad del servicio que quieres otorgar. Tienes la posibilidad de incluso mandar una encuesta, y una de las métricas más importantes en una excelencia operacional es el NPS, el Net Promoter Score, una pequeña encuesta. ¿Cuánto recomendarías esta persona que te atendió para tu siguiente consulta, o qué tan satisfecho también está? Es otra forma. Y así esto empieza a evolucionar hasta convertirse en un área que es increíble, está tan profesionalizada en Customer Success, Customer Operation, Customer Support, pero recursos humanos como que todavía no tanto, no está tan interiorizada. Sí, sí, es muy normal eso, ¿no? O sea, de que queremos saber la satisfacción del cliente, queremos saber todo, y no, y hasta, de hecho, cuando dijiste lo de preguntas frecuentes, yo me lo estaba imaginando así. Yo decía, bueno, eso debe ser como cuando entras en una web y ves, ¿no? Las preguntas frecuentes, ¿para qué? Pues para ahorrarnos tiempo en las empresas, claramente, ¿sabes? Porque al final, y para también suavizar las inquietudes que pueda tener cualquier cliente. Pero es que esto va exactamente de lo mismo. Incluso me parece que en la parte de onboarding, cuando uno llega a una empresa que está un poco perdido, ¿sabes? Que al final puedes tener la experiencia, pero que no tienes ni idea de nada. Hombre, siempre está ahí un compañero, una compañera que te puede echar un cable, pero que si tienes ahí un manual que te puede decir algo, ¿no? Esas preguntas que en algún punto alguien se hizo, que ese listado es que claro, es lo que tú dices, o sea, al final. Y quería preguntar, más o menos, entiendo que esto va a ser según la cantidad de empleados, pero ¿qué tiempo tomaría llegar a una fase óptima de eficiencia operacional? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que mientras más grande, yo creo que el tamaño de la empresa se convierte en un tema secundario, porque cuando tienes procesos automatizados y tienes documentación al respecto, da lo mismo que tengas 1.000 o 2.000 trabajadores, porque vas con un mismo artículo, vas a resolver el grupo de las mismas preguntas. Entonces, no es que a medida que tengas más tamaño necesites más eficiencia operacional. Lo más complejo tal vez es construir la infraestructura de cómo lograr esa eficiencia operacional. Y para eso puedes empezar aunque tengas 10 trabajadores, aunque tengas 15, 20 o 60, que justamente como cómo estás tú traqueando todas las preguntas que te llegan. Las tienes en tu cabeza, las tienes en tu correo, o tal vez empiezas en un Excel a agregarlo. Después hoy día ya con AI hay un montón de formas de agregar conectores, donde si tienes un chat, puedes incluso poner un HR bot. Hay layers tecnológicos que te ayudan a que tú ya puedas preguntarle al chat, y te puede dar algunas respuestas básicas, o te puede orientar, o incluso abrir un ticket por ti.
Pero independiente de ello, aunque tengas 60 trabajadores o 2.000, tienes número uno que ver de qué forma vas a traquear esos requerimientos. Y número dos, tienes que empezar a documentar la información y hacerla disponible para ellos. Tienes 60 trabajadores, 5 trabajadores en distintos países y no tienes nada, nada documentado para ello. O sea, te explico que esas personas van a venir con millones de preguntas. Puedes tener No va mucho a más tener tiempo, tiempo de pero si nada. está todo documentado, se focaliza entonces el self-service. Entonces, básicamente, ¿cómo varía el tema de tamaño? Es, número uno, tienes que tomar la decisión de empezar a prepararte para esta eficiencia operacional desde el punto de vista de recursos humanos, empezar a ver cuáles son tus presupuestos para empezar un sistema de tracking y después empezar a utilizar esta información del sistema de tracking para crear información de self-service a través de la documentación con los trabajadores. Una página interna web, incluso el Employee Book, ahí ya nos podemos poner sumamente creativos y también depende de qué presupuesto, porque si hay presupuesto para ello, bueno, también Me es... imagino que el presupuesto, o sea, que cada quien, como se dice, ¿no? Cada quien se arropará hasta donde le llegue la cobija, o sea, cada empresa... Claro, claro. Y el tema no es menor porque cuando tú no tienes un sistema de ticket, no puedes dar visibilidad al resto de tu equipo. Entonces, si yo me enfermo, nadie va a saber cuáles son los casos que yo estoy viendo. Y rompemos la cadena de nuestro servicio hacia nuestro cliente, que son los trabajadores y nuestros internal stakeholders. Entonces, este sistema de recopilación de información definitivamente ayuda a que nosotros podamos ser mucho más eficientes de cómo operamos como equipo y no fallemos o no pasemos el costo a nuestros clientes por nuestra falta de visibilidad interna. Y después esto es muy bonito porque se puede justificar muy bien hacia los que aprueban los presupuestos, diciendo, si tú inviertes en un layer tecnológico, independiente del tamaño de la empresa, a medida que la empresa va creciendo, no tienes que aumentar exponencialmente el número de personas en recursos humanos, sino que tienes que llegar simplemente a un óptimo de cuál es el volumen que cada additional headcount que tú tienes te puede ayudar a resolver todos los temas de recursos humanos. Vale, una pregunta que se me viene a la cabeza ahora que estabas hablando, estamos hablando de recopilar documentación, información, preguntas. Lo que son estas preguntas frecuentes de las que estamos hablando, eh, se van, claro, si estamos hablando de 2.000 empleados o de 10.000 en 5 países del mundo, las preguntas vienen solas. Pero si estamos hablando de algo como más pequeño, 1.000, 2.000 personas, 100 personas, se intenta más bien que animarlos a que te pregunten o va fluyendo con el tiempo. ¿Cómo recomiendas que sea esta recopilación de preguntas? Sí, me parece súper bueno. Al menos lo que yo hacía era una revisión trimestral. Era parte de nuestro, como le llamábamos el project work, teníamos 70% de, bueno, de picar. Tenemos evaluación de desempeño. Bueno, vamos y hacemos la evaluación de desempeño, etc. Pero siempre dedicamos 30% a todo lo que es eficiencia, a crear procesos, a armar documentación, etc. Entonces, ¿cómo se empieza a crear este repositorio? Nosotros lo hacíamos una vez al trimestre, empezábamos a revisar todos los tickets que nos llegaban, o bueno, antes de tener tickets simplemente teníamos un chat de Slack, o empezábamos a revisar correos electrónicos Claro, y o sea que son empezábamos a ver demasiados, muchos canales, ¿no? O sea, tienes que estar atento a muchos canales. exactamente. La idea es justamente reducir todos esos canales y centralizarlos en uno. Ese es como el North Star, es el sueño Objetivo. que tenemos todos, ¿cierto? Y empezamos a ver y detectar themes. Ahora con ChatGPT y Gemini esto pero es maravilloso. O sea, yo simplemente coloco la base de datos entera y digo Anonymous, que es como sacarle los nombres a estos requerimientos y dame un resumen de cuáles son las preguntas más frecuentes de estos trabajadores. Maravilloso el proyecto, súper simple. Y me dice cuáles son las preguntas. Y en base a eso, pues yo contrasto. Ok, me están preguntando de
cuánto es el pago, cuánto dinero recibe un trabajador que se va en parental leave. Ok, parece que mi página de parental leave no aclara esa pregunta, entonces más que un FAQ yo voy agregando la información necesaria a esa documentación. Y tal vez, bueno, hay muchas formas de cómo se pone, cómo se crea este repositorio de información. He visto de todo y he visto de todo y he visto nada también. Y en este sentido, una de las cosas que más me ha gustado, que ya la he visto en 2 empresas distintas, es colocar la información por producto o servicio. Entonces, la información se distribuye por país de employment, donde el trabajador está trabajando. Entonces, tú te vas, por ejemplo, a España, y en España te vas a los corporate que tú tienes como recursos humanos. Beneficios, absence, todo el tema del ausentismo, que en España es muy importante para tenerlo clasificado. Onboarding, y se van colocando todo eso, ese nombre de los productos o servicios core, y ahí tú básicamente empiezas a escribir cuáles son los equipos que ayudan, cuáles son los temas más importantes o las preguntas más importantes. Entonces, es súper interesante porque ahí nos damos cuenta de que cada vez que un trabajador hace una pregunta, en realidad no me está quitando tiempo, no me está molestando, sino que es parte de mi labor responder todas esas consultas que ellos tengan. Número 1. Segundo, garantizar de que ese trabajador tenga ese nivel basal de los acuerdos contractuales que yo establecí con ellos, desde un punto de vista de beneficios, desde pagos salariales, desde un día de que tienen que comenzar a trabajar, etc. Y sobre todo, es una filosofía donde la forma para lograr la excelencia hacia nuestros clientes es mediante saber y medir cómo está funcionando nuestro servicio. Y eso es simplemente canalizar muchos canales de distribución de información, correo, que alguien se te acerque a conversar, que tienes Slack, ojalá en un solo canal que te sirva a ti para revisarlo periódicamente, aprender de ello y mejorar la calidad de tu producto o tu servicio hacia esos trabajadores, usando las mismas preguntas de los trabajadores como parte de la retroalimentación. Eso está demasiado chulo, me encanta, Angelina, porque creo que como dijiste al inicio, sí que a lo mejor me da la sensación que el inicio es como mucho detalle, ¿no? O sea, a lo mejor, no diría trabajo de hormiguita, pero sí es como una atención, ¿no? Aparte de las tareas extras que tienes y aparte de ir respondiendo esas preguntas, es una tarea extra. Pero es una tarea extra que luego te va a ir ahorrando mucho tiempo a futuro. Y luego al final, ¿qué es lo que los departamentos de recursos humanos agradecen? Y bueno, y también todos los departamentos de las empresas. Pero sí es verdad que al final recursos humanos viene siendo pues esa fuente de información en cuanto a las bajas de paternidad, maternidad, los salarios, el tema lo diré, de ascensos, de formaciones, o sea, se comen muchas cosas que a veces sale de control y es verdad lo que tú dices, es totalmente cierto porque además lo he vivido, que te hacen una pregunta hoy, la misma pregunta mañana, la misma pregunta pasado, la misma pregunta después, dentro de una semana. Y hay un punto que como humanos ya estamos un poco hasta aquí, o sea, vamos a hablar claro y directo, o sea, de entre tantas cosas, y si ya esto vemos que sí, vamos a atenderlo, pero hoy en día tenemos algo tan maravilloso y tan simple y tan accesible, que es como ChatGPT, que hombre, o Gemini, o llámale como quieras, muchas inteligencias artificiales que te pueden ir, que te pueden ir facilitando mucho el proceso. Entonces, me acuerdo que hay una empresa muy pionera en la implementación de inteligencia artificial en recursos humanos, en la empresa Mistral, y ellos usan AI para AI. Entonces, la inteligencia artificial para la inteligencia artificial, lo que significa que quieren mejorar la documentación que tienen de información a sus trabajadores, y lo que hacen es le piden a ChatGPT, oye, mejórame el artículo para que quede la información sumamente clara. Y una vez que queda clara, después eso ayuda a que el modelo de AI pueda encontrar la información cuando hay un trabajador después escribiendo una pregunta y tu agent
pueda leer los artículos y darle una información mucho más certera. Entonces, esa es otra también forma, es usar AI para alimentar tus modelos de AI. Y todo esto, como te digo, aquí podemos seguir evolucionando y creciendo este tema hasta unos niveles, empezar como Mistral AI, que ellos son una empresa de AI que definitivamente son pioneros en la implementación de tecnología de eficiencia hacia la operación de recursos humanos. Está muy bueno, o sea, creo que realmente es algo que yo diría que a futuro, pero es que realmente va en el camino, ¿no? Como quien dice, no sea feliz el resultado, sino el proceso, porque Claro. mientras vas en el proceso también vas aprendiendo esas respuestas a lo mejor un poco más automatizadas, porque bueno, nunca faltará la persona que o se despiste o no esté pendiente de las preguntas, o sea 100%. más de, no, como nos pasa a veces, yo a veces prefiero 1000 veces hablar con un humano que unas preguntas que ya están así, pero hay preguntas que son muy sencillas y que son muy estándares y que te pueden quitar bastante tiempo a la hora de hacerlo, a menos que sea algo demasiado puntual, demasiado particular, que bueno, que ahí sí es verdad que se tenga como una atención mayor. Claro. Y esto, todo lo que estamos hablando, bueno, yo enfocada en el tema de bienestar, obviamente, sí que tú me dices ahorrar tiempo y ya yo me estoy imaginando esa, como que esa tranquilidad que puede sentir, cierta tranquilidad que puede sentir recursos humanos, y hablo de recursos humanos porque estamos hablando de este departamento, en ese sentido, ¿no? O sea, de tener como más tiempo para hacer más cosas, más tareas, no sentir tanto que están apagando fuego, que a veces es lo que sentimos, y lo hablo en mí también porque he estado bastante tiempo en departamentos de recursos humanos y sé lo que hay, sé cómo es todo este tema de estrés, de sentir que, ¿no? Que tenemos todo así. Entonces ahí ya sí te quería preguntar un poco cómo podemos enlazar las operaciones eficiencia Eficiente. operacional con la Sí, parte del well-being. con la parte de well-being y de bienestar es una muy buena pregunta porque tal como lo dijiste, Gianni, número uno, mientras mayor operational excellence, más tiempo tenemos para hacer esta división del 70% core work y 30% para la creación y el impacto mucho más estratégico. Entonces, definitivamente la Operational Efficiency ayuda con la generación de más tiempo para nosotros para poder dedicarnos a estos otros programas que son muy relevantes y que tienen un retorno inmenso de la inversión desde nuestros trabajadores hacia nosotros. Esa es una forma. Pero la otra es cómo puedo ofrecerle a mi trabajador o ponerme a hablar hacia mi trabajador del bienestar, el bienestar laboral, el bienestar psicológico, el psychological safety, cuando no le estoy pagando el payroll de forma accurate, on time and efficiently. O sea, ¿cómo puedo evolucionar mi nivel de intervención a ese trabajador si no tengo la parte más basal todavía manejada? Entonces, esto yo creo que hay que pensarlo como todos los psicólogos saben la pirámide de Maslow, ¿cierto? Donde están las necesidades primarias antes que el último escalón, que sería como la trascendencia, ¿cierto? Esto hay que pensarlo exactamente lo mismo. El primer escalón de recursos humanos tiene que ser la garantía de esa relación contractual que tenemos con ese trabajador. Pero Darle seguridad en la base, claro. Es que si al final no le das seguridad en esa base, exactamente, exactamente. no. Entonces, yo tengo que tener esa base controlada de la operación de recursos humanos para recién poder honestamente darle y preocuparme de el wellness, el bienestar y el well-being de todos esos trabajadores. De Así lo es. contrario, para el trabajador no le hace sentido. Todo ese esfuerzo que tú estás haciendo en un programa de wellness no va a valer nada si estás fallando en alguna de las cosas más básicas que tuviste ese compromiso, de las que hiciste ese compromiso contractual con ese trabajador. Ahí está el link. Ahí está la base y es que conecto muchísimo con lo que tú dices, porque al final yo siempre he dicho, no, hablando así muy transparente, que este tipo de programas tiene que tener una base muy buena, una base contractual, una base de un liderazgo
hombre, bien, ¿sabes? Que sea transparente, que sea todo, porque es que si no, realmente programas como esto, y lo digo yo teniendo una empresa de esta, que a lo mejor debería estar aquí dándome propaganda, y oh, sí, contraten esto, pero realmente este programa, cuando no hay un interés real, una base, una confianza, alguna relación transparente, este tipo de programas no es el ideal, porque realmente va, va a molestar más de lo que puede impactar, ¿no? O sea, yo siempre lo veo como esto, como una relación de pareja, por ejemplo. Si no hay una confianza, algo, venga, no vengas a regalar flores, ¿no? O sea, como caen mal las flores a mí personalmente, ¿no? Entonces, Exactamente, viene exactamente. siendo como algo, esto que tú estás diciendo que es tan absolutamente básico, o sea, una buena relación contractual, que me pagues a tiempo, que seas comprometido conmigo. Yo no pido que me des mimos, no, yo pido respeto, pido reconocimiento, pido que se me tome en cuenta a la hora de los pagos, pido que se me tome en cuenta como trabajador y obviamente los trabajos en sí, algunos por default van a tener un alto nivel de estrés, un alto nivel de presión, claro que sí, y ahí un programa como Smart Bienestar puede venir bien, donde te permita conocer qué es lo que pasa en tus equipos, todo esto, ahí sí puede venir bien. Pero cuando no hay, si tienes la intención de mejorarlo, claro que sí, adelante. Pero si no, programas como este. Claro. Claro, me pasó una vez, me acuerdo que estaba en una organización que decía, no, es que queremos hacer un ambiente laboral inclusivo. Perfecto, maravilloso. Pero ni siquiera querían invertir en tener un espacio suficiente para que entrara una silla de ruedas. Entonces, es como, ¿cómo puedo hablar? ¿Cómo puedo prometer? ¿Cómo puedo generar? Voy a romper mi contrato ahora psicológico que voy a tener con ese trabajador. Claro, Si no tengo esta parte basal. Y al final la eficiencia operacional desde un punto de vista de recursos humanos también se convierte en una herramienta de fidelización de esa experiencia con ese trabajador. Entonces, todo va sumando. Y después cuando tú vayas con un programa de wellness, de bienestar hacia ellos, definitivamente les vas a quitar el ruido de la operación de recursos humanos para que ellos efectivamente también vean ese valor estratégico y esa intención de nuestros equipos de recursos humanos de verdad fidelizar a ese trabajador para que se quede y se pueda desarrollar en esta organización y no esté simplemente cansándose cada un año y nos aumenta todos los indicadores de ausentismo, incluso de attrition. total, de verdad que está muy bien porque creo que al final llegas a ese tope, ¿no? O intentas llegar a ese tope de la pirámide más de la autorrealización, de realmente, ¿por qué? Porque estás dando mucho tiempo también a la parte creativa, a la parte de ver más allá. Y además me da a mí la sensación, ¿no? Poniéndome yo en el puesto de estos trabajadores que escuchan sus preguntas, es sentirme escuchada, ¿sabes? O sea, es como que, wow, o sea, tienen esta pregunta aquí y puedo acceder a esto, o sea, qué tranquilidad me da que no siempre tengo que estar llamando a recursos humanos porque o bien está una reunión, o bien está una entrevista, o bien está una formación, o bien está tal. Entonces, hombre, es que estoy llamando desde las 9 de la mañana y no atendéis. Ya, pero es que estamos en otras mil cosas y ya con el simple hecho de meterte en estas preguntas, en estas informaciones, ya lo tienes. O sea, son cosas que me parece muy eficiente, la verdad. Exactamente, sí, exactamente. Y ya por terminar, siempre me gusta hacer esta pregunta de si a partir del lunes digo, ala, quiero aplicarlo desde ya, pero muy paso a paso. ¿Cuál es el primer paso así mínimo, absolutamente mínimo, que puedo hacer para empezar a hilar este ovillo? Sí, mira, el primer paso es que necesitas tomar esa decisión. O sea, tú y tu equipo de recursos humanos tienen que comprometerse a vamos a hacer esto, porque es un esfuerzo, no va a pasar de un día a otro. Ya. Vamos a tender a caer en prácticas contrarias a la eficiencia. Es una cosa súper natural que hacemos, pero requiere commitment. Eso es lo primero. Mm, Requiere que tú tomes la decisión mental de voy a hacer este cambio drástico y se alineen con el equipo y se apoyen mutuamente. Eso es lo primero. Y lo segundo empieza con, ok, una decisión de
cuántos canales de contactos tenemos hoy día, cuántos channels hacia nuestros trabajadores tenemos hoy, mapearlos completamente y ver si existe alguna posibilidad de reducirlos. Eso significa que, por ejemplo, en los procesos de onboarding puedes decir, si tienes alguna duda, contáctenos a recursoshumanos, por ejemplo. Entonces, así ayudas de que en vez de que lleguen correos electrónicos a todas las personas distintas de recursos humanos, sino que lleguen a este alias de correo electrónico, es uno, que es muchísimo más fácil de visualizar y que es mucho más fácil de hacer seguimiento, porque si alguien se enferma, varias personas pueden acceder a esta casilla de correo electrónico. Entonces, ese es el segundo paso. Y el tercero es empezar a ver de qué forma van a empezar a documentar y cada caso que reciban para que ustedes puedan hacer un seguimiento. Y desde ahí va a depender de cuánta tecnología quieren poner. Bueno, si es correo electrónico, correo electrónico. Si es a través de Slack, Slack. Si es a través de un layer tecnológico, empiezan a ver un montón de proveedores que ya existen hoy, que son capaces de entregar herramientas muy simples para empresas de más de 10 o 15 personas hasta empresas que son de miles de trabajadores. Y lo más importante es que tenemos que generar behaviors, comportamiento. Nosotros cambiamos nuestra mentalidad, pero nuestros trabajadores todavía no. Entonces tenemos que educarlos en el proceso. Cuando ellos se acerquen y nos digan, oye Angelina, ¿sabes qué día es? Por ejemplo, entonces le voy a decir, sí, por supuesto, pero te voy a pedir un favor. ¿Me podrías poner un ticket o me podrías mandar un mensaje a este correo? O si me contactan por otro canal, yo les voy a decir, oye, ya creé un ticket con tu pregunta, te dejo acá la información para que tú después le hagas seguimiento. Y después de ya tiempo, nuestros usuarios, nuestros trabajadores empiezan a adaptar este nuevo modelo de interacción donde los ayudamos a que se contacten a través de los canales formales de recursos humanos. Y así ellos también van a ver el valor, porque sus requerimientos no van a ser olvidados entre todo el trabajo que tenemos, sino que va a ser efectivamente resuelto. Claro, y al final tienes el apoyo del resto de equipos, que finalmente es lo que quieres. O sea, al final, claro. Vamos, bueno, esto es evolución pura y dura, ¿no? O sea, de ir poco a poco con el ejemplo hasta hacerlo parte de la cultura. Y que ya la persona que venga nueva ya siga este comportamiento, como tú bien has dicho, y ya sea algo muy natural. Que ya sea tan raro el hecho de, ¿y vas a llamar a recursos humanos para esto? Oye, pues la verdad es que son cosas que las veo, como tú bien dices, muy de mentalizarse, primero los creadores, obviamente, pero sí veo que es algo que primero afianza mucho lo que es la comunicación dentro del grupo, porque es súper importante, el compromiso dentro del departamento para poder exteriorizarlo a otros departamentos, pero que luego va a ser, yo le estoy dando muchos beneficios, o sea, desde la parte más técnica hasta la parte de compromiso, la parte de sentirme escuchado, la parte de obviamente enlazarlo con la parte de well-being. Así que yo invito a las empresas totalmente a hacerlo. Y bueno, la información que ha dado es muy buena. Sí es verdad que como hablamos, cada empresa va a tener su realidad, ¿no? No todas a lo mejor puedan seguir este ABC, pero creo que es bastante buena como para empezar, ¿no? Para empezar como a gatear un poco con este tema. Por mi parte, darte las gracias, Angelina, por toda esta información que nos has regalado hoy, que yo creo que varios de nuestros líderes de recursos humanos estarán ahí tomando nota de todo, de cómo pueden empezar a partir de ya. Y yo agradecerte nuevamente y mandarte un abrazo muy, muy, muy cálido en este frío que está haciendo aquí hoy. Sí. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todo el tiempo de quienes nos escucharon el día de hoy. Venga, un abrazo grande, Angelina. Cuídate.